Pues nos vemos como nos vemos. Me voy a un poquito solo de la exposición del centenario de la muerte de Antonio Ramos Espinosa que dio José Luis Gómez Barceló, nuestro cronista oficial. Inauguramos una exposición en homenaje al que fuera primer cronista oficial de Ceuta, Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros. Se cumple este año, se ha cumplido ahora en enero el centenario de su fallecimiento y con ese motivo el Archivo General de Ceuta, que es el custodio de su fondo personal, de su archivo, la biblioteca que custodia pues toda su producción bibliográfica, y bueno, en torno a ellos, pues tanto la asociación, la agrupación filatélica, que es la que nos presta soporte gracias a sus magníficas vitrinas, como yo como cronista y también como propietario de muchas de las piezas que se exponen, queríamos hacer algo más visible que una simple conferencia. Es decir, la semana que viene tendremos un par de conferencias, pero esta semana queríamos poner piezas de su colección. Queríamos que se vieran sus documentos, sus cartas, sus libros, sus fotografías, que la gente conociera pues sus inquietudes, su biografía. Un hombre que nació en Ceuta en 1872, que muy joven, bueno, con 14 años, se tuvo que poner a trabajar como auxiliar de maestro, que estudió filosofía en Granada, que por sus campañas en contra del gobierno militar de Ceuta terminó en la cárcel de Torres Bermejas de Granada, que luego salió casi como un héroe dando conferencias por toda España, y que fue un periodista importante, fue el fundador de la Asociación de la Prensa de Ceuta, nada menos que en 1906. En ese año fue corresponsal de varios periódicos en la conferencia de Algeciras y que hizo labores destacadas, por ejemplo, de asesoramiento en Tetuán, cuando fue alto comisario Alfau. Es un escritor, un arabista, un publicista, un filósofo, un aventurero, bueno, una figura que sorprende a la vista de cómo se mueve nuestra ciudad hoy y cómo se movía entonces. Un hombre con preocupaciones por la educación, por el periodismo, por lo social. Es el fundador de la Barriada del Príncipe, la creó él en 1910 y sin embargo está muy olvidado. Ya no tiene calle, ya no tiene placa que recuerde dónde nació ni dónde murió, pero bueno, nosotros seguimos reivindicándolo. Antonio Ramos fue un redactor de prensa muy importante. Colaboró en muchísimos periódicos y revistas y conservamos muchos de sus artículos publicados en cabeceras hoy olvidadas, como Defensor de Ceuta, que fue el primer diario de Ceuta, como el periódico Mauritania, el Boletín del Centro Comercial Hispano-Marroquí o el Hispano-Marroquí. Hemos puesto periódicos, cartas en árabe, postales, ¿no?, fotografías, bueno, muchos detalles de su vida. Aquí vemos, pues, por ejemplo, esas fotografías en las que aparece él, en las que aparece, por ejemplo, el alcalde de Las Heras, que fue uno de sus grandes protectores, algunos de sus libros. Una de las cosas más importantes que él hace es el homenaje del centenario de la muerte del teniente Ruiz, y bueno, correspondencia con gente, algunas fichas de su fichero. Él fue el primer cronista, pero además también el primero que organizó un fichero con efemérides y con datos de la historia de nuestra ciudad. Ese fichero que hemos ido heredando de familias en familias hasta prácticamente el fichero que yo tengo hoy, ¿no? Y bueno, tenemos también, él fue, ahora que estamos en carnaval, él fue un carnavalero nato. Él fundó la Tuna Avilense, de la cual hay fotografías, la fundó en 1891 y conservamos muchas de las letras de sus coplas, algunas de ellas que, bueno, se publicaban, se imprimían y se repartían, ¿no? Y tenemos, pues, buena parte de sus letras también. Tenemos orlas del colegio donde estuvo, fotos de su casa, retratos. Hay cosas muy importantes, por ejemplo, están sus libros. Está Perlas Negras, España en África, el libro del teniente Ruiz, también ediciones más modernas, como por ejemplo Ceuta 1900, que es una edición que hace Alberto Baeza de Andando por Ceuta, que es un texto que hace para los anuarios de Ortega. Tenemos también periódicos y revistas en los que colaboró, como la revista Ceuta del Centro Comercial Hispano-Marroquí, que era a principios de siglo la institución más importante y cultural de nuestra ciudad. Y la revista Medina Septa, que fundó él también.
y como pieza muy singular su álbum fotográfico, en el que hay retratos, por ejemplo, ese es un retrato del arabista Felipe Rizo, un arabista de prestigio internacional que vivió en nuestra ciudad, y bueno, personas de su familia que aparecen en ese álbum, que es una joya ya como pieza fotográfica.